porque usted y su casa sirven al Señor. Aleluya. Muy buenos días, hermanos. Hay gran voz de júbilo y de salvación en la tienda de los justos, porque la diestra del Señor es sublime. Este capítulo 24 en el libro de Josué es un capítulo hermoso y realmente lo que empieza a suceder es que Josué está en un momento histórico al punto de que él sabía que partiría a la presencia del Señor. Qué interesantes son los discursos de las personas antes de morir. Qué apropiadas son las palabras de los que están en el entendido que ya llegaron a su tiempo final. Porque cuando uno hace una revisión, hermanos, de cada uno y todas las personas, uno ve a Jesús en su último tiempo antes de morir y hay un discurso hermoso de Jesús. Igual Moisés. Llama la atención en el texto y en el contexto y en la parte histórica. El libro de Josué es muy interesante porque el libro de Josué empieza con la muerte de Moisés y termina con la muerte de Josué. Es un libro de muerte para vida. Amén. Vamos a ver algunas cosas y yo quiero que usted afine su corazón, que usted afine su mente y yo también para ser retados por el Señor. Ayer estábamos haciendo un trabajo aquí y mientras estábamos después ahí en la cocina, estábamos recordando tiempos viejos o viejos tiempos o buenos momentos. Y dentro de eso había un tema que nos trajo a memoria cosas como cuando uno se caía. Cuando uno se caía se chollaba todas las rodillas y todos los codos, ¿verdad? Y en la casa usaban una cuestión que se llamaba mentoley. No sé cuántos vivieron esa experiencia espantosa y horrible. Eso es diciendo los papás, lo quiero matar, pero si lo mato nos llevan a la cárcel. Entonces nos untaban mentoley, ¿verdad? Y a mí me lo untaban con un cuentazo, me decían, con una pluma de gallina. Entonces decía, con la plumita para que sea más fácil, para que no le duela, pero era mentira, el mentoley ardía. Una de las cosas que siempre en mi casa me decían, yo recuerdo que yo era medio torterillo y una vez tuve una lesión porque me escapé y me fui para una poza y me tiré y me tiré así de pie de un árbol gigantesco porque era el reto y caí y me rompí la parte del talón y entonces me amarré, ¿verdad? Me pusieron algo ahí, me amarré una tira y toda la cosa para llegar a mi casa más o menos disimulando como que no tenía nada y como no me ha pasado nada. Y me recuerdo como hoy que mi mamá lo primero que dijo fue, quítese ese trapo del pie, porque lo que se tapa no se cura. Porque lo que se tapa no se cura. Y me agarró y me echó mentoley. Eso es como que le metan a usted algo y que le pase por todo el cuerpo, la mente, el cerebro. Usted siente, ¿cuántos vivieron la experiencia del mentoley? Qué tremendo, ¿ah? Nadie quería el mentoley. Pero quiero dejarlos con eso, porque ayer que hablábamos de eso, de experiencias, ¿verdad? De cómo es que se sanan las cosas. Si usted tapa, y siempre me decían a mí, no, quites eso, esa curita, no, quite esa curita. Las cosas se tienen que tapar en el aire. A ver, quítese eso, porque si usted lo tapa, no se cura. Piensen en eso. Hoy estamos hablando de una experiencia espiritual que estamos viviendo a través de ese servicio y yo quiero seguir proclamando y conectándonos con ustedes, con los que están en casa y los que estamos aquí, que hagamos de esto una experiencia espiritual cada vez que venimos al servicio. ¿Por qué? Porque si no, estamos a punto de caer en algo que no es. No tapemos las cosas. Cuando venimos al servicio nos expresamos a Dios. Cuando venimos al servicio nos abrimos delante de la presencia del Señor para orar, para decirle, Señor, aquí estamos, para cantar, para danzar, para expresarle a Él que Él es Dios por sobre todas las cosas. Bueno, resulta que Josué, y aquí es donde en capítulo 24, del verso 14 al 18, una iglesia sana es una iglesia que sirve.
Josué llega a un momento y dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Es una decisión. Y yo quiero que hoy nosotros estemos otra vez abiertos, porque hay cosas que nosotros necesitamos destapar, hermanos. Ahí, mientras yo comparto, que usted pueda también abrir y destapar lo que tenga que ser destapado en medio de esto. Hay algo que a mí me llamó la atención en la lectura corrida del capítulo 24, y es que hay un poder en la escogencia. Y inmediatamente Josué inicia con una escogencia cuando él declara, yo y mi casa. Esto es una escogencia. Hermanos, escoger es algo que a nosotros se nos ha dado como un derecho, como una habilidad, como un privilegio. Escoger. Usted tiene hoy el derecho a escoger si viene, si va, si no lo hace, si sí lo hace. Es un poder que se nos dio en Cristo Jesús, el poder de la escogencia. Y yo quiero que seamos hoy nosotros muy receptivos, porque el libro de Josué a nosotros en este espacio, Josué viene y empieza a despedirse. El discurso final en el tiempo al final del camino de Josué. Y por eso es tan importante poner mucho cuidado a lo que en los últimos momentos alguien que va a morir tiene que decir. Lo que alguien tiene que decir al final del tiempo es muy importante. Y en esto es donde nosotros vamos a tomar este espacio. Vamos a ir a los versos 14 y 15. Hay un principio y vamos a estar viendo por lo menos 3, 4 principios de escogencia. Principios de escogencia. Dios no hará lo que a mí me toca hacer. ¿Podemos repetir eso mientras lo siguen anotando? ¿Cómo? 1, 2, 3. Dios no hará lo que a mí me toca hacer. Otra vez, hermanos, ¿cómo? Dios no hará lo que a mí me toca hacer. El poder de la escogencia. Dios no va a escoger lo que usted y yo necesitamos saber escoger. ¿Por qué? Bueno, porque Dios, cuando hablamos de la iglesia sana, estamos hablando de una iglesia que tiene que ser destapada. Cuando hablamos de una iglesia sana, tenemos que entender que Dios nos está ministrando para que sepamos los recursos que tenemos, pero no podemos estar ocultando cosas. Nosotros tenemos en el principio de escogencia que Dios no lo va a hacer. Dios no hará lo que a mí me toca hacer. A usted le toca decidir si usted va a venir a la iglesia o no. A usted le toca decidir si va a dar o no. A usted le toca decidir si va a servir o no. Ya Dios, hermanos, no tiene nada que ver en el tema. Dios ya nos dejó aptos y capacitados. Y si queremos ser una iglesia sana, yo tengo que estar listo para servir al Señor desde ahí. Pero es una decisión tuya. Es una decisión mía. Dios no va a intervenir. Hay gente que dice, bueno, yo voy a orar para ver. Y seguro el Señor dice, ¿qué? No pierda el tiempo. No ore por esas cosas que usted sabe que a usted le corresponde hacer. Usted puede orar y yo también. Yo oro por dirección. Yo oro para que el Señor ponga gracia delante de mí en medio de lo que yo voy a hacer. Yo, efectivamente oro al Señor por las cosas que ya yo sé que tengo que hacer. Yo no puedo estar orando para decirle al Señor que me diga qué debo hacer. Porque si yo no sé qué debo hacer, hermano, usted y yo necesitamos entender que hay cosas que como cristianos, en la generalidad, desde ahí yo empiezo a saber qué debo hacer. Yo debo servir, por ejemplo. ¿Cómo cuesta encontrar servidores? Y yo tengo un reto para ustedes, hermano. Usted puede servir hoy. Usted puede servir. Sírvale al Señor, pero tiene que tomar la decisión de servirle. Hay muchas maneras de servirle a Dios. No es solamente desde un púlpito, no es solamente cantando, no es solamente predicando, no es solamente siendo un servidor, un diácono, no es solamente siendo un líder, no es solamente, no, hay muchas maneras y a veces aquí se ha confundido el servicio. Servir a Dios implica que también usted guarde un testimonio allá afuera. Servir a Dios significa que usted esté haciendo la obra del ministerio y diciéndole al mundo Jesucristo es el Señor. Usted puede servirle a Dios de otras muchas maneras, teniendo de parte de Dios aquella dirección en algunas áreas de tu vida. Servirle a Dios es estar en la iglesia.
Servirle a Dios es congregarme. Servirle a Dios es hacer lo que Él dice en su palabra. Esto es servir al Señor. Por eso Josué dice, yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Cuántos estamos sirviendo al Señor? En ese contexto, necesitamos levantar un grupo de intercesión aquí en esta iglesia. Necesitamos levantar un grupo de evangelismo en esta iglesia. Necesitamos que hayan más servidores. Y usted diría, ¿para qué? Si no somos tantos. ¿Cuántas veces lo han visitado usted en su casa? No muchas. Y las veces que va, ¿quién ha ido? Digamos el pastor. Y a veces no me invitan porque como mucho. No. Pero necesitamos. ¿A cuántas personas usted llama durante la semana? Hermano, hermana, viera que no lo vi. Hermano, hermana, ¿cómo está? Hermano, hermana, estoy orando por usted. Hermano, ¿usted tiene alguna petición que me pueda dar para orar? Aquí necesitamos nosotros, si vamos a levantar un grupo que se llama Interced, para que usted desde su casa lo haga, para que usted en las madrugadas se levante y clame al Señor, para que usted y yo hagamos un grupo. No necesita estar aquí, solo necesita orar desde las 4 de la mañana hasta que Dios se lo ponga. Y si no tiene mucho que hacer en el día, usted ora. Y si a las 3 de la tarde salió del trabajar, usted puede orar. Vean qué gran recurso y vean qué gran ministerio. No, pero sí fue que todos levantaron la mano. Sigamos con Josué. Vamos a ver a Josué porque yo sé que la palabra del Señor a nosotros nos va a llevar ahí. Ahora, Josué se despide el discurso al final del tiempo, al final del camino. Dice que Josué, vea lo que hace Josué en 24:1. Josué, vamos 24:1, hermanos, vamos a ir. Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los jueces y oficiales, y todos se presentaron ante Dios. Entonces Josué le dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Terac, padre de Abraham y de Nagor, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. Y empieza la narración y Josué dice que reunió a todas las tribus de Israel en Siquén, que convocó a todos los ancianos líderes de Israel, a los jefes, a los jueces y a los oficiales, y ellos se presentaron ante Dios. Luego Josué le dijo al pueblo todas las cosas que tendrían que ser dichas. Josué inicia con un llamado a la escogencia. Recuerde, hermano, toda escogencia trae consecuencia. Josué inicia con un llamado a la escogencia. Los principios de la escogencia. Recuerde, Dios no hará lo que a usted le toca hacer. Ustedes sería un bueno reflexionar sobre oraciones que nosotros hacemos. Porque a veces decimos, Señor, usted sabe que yo sí lo quiero hacer, pero Señor, pero si usted no va conmigo, y el Señor dice, estoy ocupado. ¿Cómo? No, usted va. Porque usted y yo tenemos que tener el principio. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Él está por nosotros y con nosotros. Nos dio su espíritu para que nos guíe a toda la verdad. Entonces, ¿de quién es la escogencia? Vamos, hermanos, aquí ayúdenme a predicar porque dicho sea de paso, este bosquejo es un bosquejo que me hicieron. Gracias, amada hermana Nati, hermana, hermano. Estoy esperando las notas, pero está bien el esqueleto. Hermanos, es aquí una broma aquí porque la escogencia, Dios no hará lo que a mí me toca hacer. Vean el verso 14, ahora sí, vamos 24:14 de Josué. 24:14 de Josué. Por todo esto, ¿están ahí? Respeten y honren al Señor, sírvalen con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses de sus padres, que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. El verso 14 hace un llamado a la decisión. Por tanto, teme al Señor y sírvelo de todo corazón. Ese es el mensaje. Sírvele de todo corazón, no solamente sírvale, no, de todo corazón. Y de todo corazón implica más que aquello que es a mí me toca.
El servicio a mí me toca es un servicio superficial. El servicio a mí me toca es solamente un asunto para salir del paso. No, de todo corazón implica que con anhelo, que con ahínco, que con desdén me muero y me felicito y me gozo de saber que tengo que venir a servir y que le estoy sirviendo al Señor, evangelizando, orando, guardando el testimonio, siendo un creyente fiel. Eso es servicio, eso es servir. Venir a la iglesia es servir a Dios. No es un asunto religioso. Usted le sirve a Dios cuando usted en el camino y cuando usted sus vecinos saben para dónde van, vecinos. Voy a honrar y alabar y adorar el nombre del Señor, porque el Señor me ha convocado a su casa. Esto tenemos que tomarlo muy a pecho, muy, muy, muy a pecho. Hay una palabra, vean qué tremendo, porque él le dice, hay que servir al Señor. Hay una palabra que es en el original, servir, que es tamán. Tamán significa servir a Dios sin excepción, una vida comprometida a Dios. Entonces, ¿qué significa esa palabra servir en el original? Servir a Dios sin, a ver aquí, servir a Dios sin, servir a Dios sin, ¿hace usted alguna excepción para servir a Dios? Por ejemplo, Señor, es que si yo tuviera más tiempo, yo sí le sirvo. Señor, si yo tuviera más chance, yo sí iría. Señor, si yo tuviera un poquito más de tiempito, de verdad que yo sí haría algunas cosas. Señor, si de verdad es que viera qué ocupado que estoy. Servir significa servir a Dios sin excepción. Una vida comprometida a Dios. Servir a Dios sin excepción. Vean lo que dice el verso 15. Estamos en capítulo 24 y el verso 15. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses de sus padres, que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién quieres servir. Hermano, porque nosotros le vamos a servir siempre a alguien. Usted no va a poder desprenderse de eso. Esa es una realidad. Porque al final o usted le sirve a Dios o le sirve al otro. Así es. O usted está con Dios o está con el otro. Además, si usted se lo topó, si no se lo topó en el camino hoy, esa anda ahí, por ahí anda contigo. Este versículo, en esta palabra tamán, significa servir a Dios sin excepción, una vida comprometida con Dios, servicio a Dios. Aquí hay un desafío sobre educar a la familia sobre lo que es temer y servir. Necesitamos educar a la familia que es servir. Hermanos, ¿saben cuál es una de las grandes luchas que vivimos en todas las familias? Es que hubiera que los chiquillos ya no quieren ir a la iglesia, es porque no saben que están sirviendo. Y los chiquillos piensan que, los muchachos a veces piensan que es venir a la iglesia, o alguna gente, no solo los muchachos, alguna gente, es que qué pereza ir a la iglesia, porque ven la iglesia como qué, como no parte de un servicio. ¿En qué le sirve usted a Dios? Dios lo trajo a usted y le da el privilegio de que usted sea un servidor. Y un servidor no solo es el que toca muy bien la batería como Mikey, que hoy tenemos las tumbas. Muy bien, Mikey, qué bonito sonó. Me gustó. Ahí tenemos otros hermanos que les estamos invitando a que vengan a tocar las tumbas. Yo las puedo tocar para limpiarlas con todo gusto. También, pero no es eso es un asunto que no todo el mundo lo lograría, ¿verdad? No somos muchos los que podemos agarrar un instrumento y desafinarlo, ¿sí? ¿Ok? Servir, hermanos, servirle a Dios. Nosotros necesitamos entender que servir a Dios es un privilegio. Usted podría decirle ahí al que está a la par, dígale, servir a Dios es un privilegio. Ay, qué bueno. Servir a Dios es obediencia desde los imperativos. Hermanos, ustedes saben cuáles son los imperativos. Yo hablo mucho de esto. ¿Cuáles son los imperativos
que Dios ha trazado en la Biblia. ¿Qué es un imperativo? Un imperativo es una orden. Un imperativo es un mandamiento. ¿Qué dice la palabra? Vea, la palabra dice, oren en todo momento. ¿Qué más dice? Ayunen. No dejen de congregarse. Adórenle en espíritu y en verdad, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué más? ¿Cuáles imperativos? Den de lo que Él les ha dado, porque mejor es dar que recibir. Conforme propusieron en su corazón, denle al Señor. Son imperativos en los cuales yo sirvo a Dios. Usted tiene que sentirse orgulloso el día que diga, Señor, yo propuse en mi corazón hoy dar esto y lo voy a dar porque yo te sirvo, Señor. Qué privilegio es servirle al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al que está sentado en el trono. Qué privilegio es servirle a Dios. Y no solamente se sirve desde esta plataforma, no, hermano, se sirve dando testimonio en su trabajo, se sirve diciéndole al mundo, Jesucristo es el Señor, se sirve a Dios cuando mis vecinos saben que aquí hay un hijo de Dios, que hay un creyente, se sirve a Dios cuando mis palabras son sazonadas, se sirve a Dios cuando yo en el colegio, en la universidad, ando en la calidad de vida y le puedo decir a mis compañeros, no, yo no hago eso porque sé que eso no le agrada a Dios al cual yo sirvo. Eso no es religión, eso es relación, eso es intimidad, eso no es religión, eso es relación. Servir a Dios es relación, servir a Dios es intimidad. Hay que servirle a Dios. Entonces los imperativos de Dios tienen que ser reales en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo me gozo de ver personas, hermanos, que han continuado en el servicio a Dios y puede ser en otros aquí. Por eso les estoy diciendo desde ya lanzando un reto, vamos a hacer un domingo de esto, lo vamos a tener, para que usted se inscriba como parte de ese interceder. Interced. Un grupo de intercesión. Usted lo puede hacer en la madrugada, en la noche. Si a usted le da insomnio, hermano, no es insomnio, es porque usted es intercesor. Pero la gente no lo ve así. Es que viera qué mal pasé, no pude dormir. Interceda. Clame al Señor, órele a Dios y va a ver qué bueno va a estar eso. Aleluya. Ahora, ¿qué otro momento? Servir a Dios. El temer y servir a Dios, y aquí es donde está la connotación de este texto. En su contexto y en la parte no solo aplicativa, sino en la parte en donde cuando usted estudia un poquito este texto, usted se da cuenta que aquí es donde hay un punto que resalta. Servir a Dios es dejar de ser idólatras. ¿Cómo es? ¿Qué es servir a Dios? Pero si yo le pregunto a usted, ¿usted es idólatra? Jamás. Nunca se diga eso. Pero hoy vamos a ver que si hay mucha idolatría en la iglesia, que si hay mucha idolatría guardada en nuestro corazón, que hay una idolatría contemporánea muy fuerte. Vamos a ver algunas cosas. Idolatría, ¿qué es idolatría? Porque aquí es, véalo en el verso 15, vea lo que le dice Josué. Hermanos, vamos. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses de sus padres adoraron cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven a los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Él les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes son unos idólatras. Ustedes aprendieron la idolatría. La idolatría no es solamente un tema en el cual yo me postro delante de una imagen. No, eso es parte de algo que quizá muchos de nosotros ya no hacemos, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo y vamos a desarrollar, hermanos, la idolatría realmente. ¿Qué es idolatría? Idolatría es no adorar a Dios de una forma adecuada. ¿Qué es idolatría? No adorar a Dios de una forma adecuada. Y la forma adecuada de adorar a Dios, hermanos, empieza con algo
que tiene que ver solo con usted. Y Dios no lo va a hacer porque le toca a usted. A Dios le corresponde y ha hecho con nosotros y nos ha dado todos los factores, nos ha dado todas las reglas. Pero entonces, ¿qué es idolatría? No adorar a Dios en una forma adecuada. Reducirlo a una imagen manipulable. ¿Qué es idolatría? No adorar a Dios en una forma adecuada. Reducirlo a una imagen manipulable. Es que estoy enojado con el Señor. Oh, de verdad se enojó con el Señor y el Señor debe estar a llanto partido buscando psicólogo para ver cómo se las arregla con usted. Estoy enojada con Dios, estoy enojado con Dios porque sos un idólatra, porque querés tener una imagen de Dios manipulable. Y entonces, Señor, si usted no me da eso, conmigo la perdió y conmigo la perdió. Hermanos, somos así. Nos enojamos con Dios. ¿Por qué hay mucha gente que no va a la iglesia? Porque está enojada con Dios. ¿Por qué está enojada con Dios? Porque me quitó aquel ser que amaba, porque no me dio aquel novio, porque no me dio el trabajo. Y les decía, adorar a Dios de la forma adecuada empieza con nosotros. Hermanos, no se vale, no se vale. Si usted no tiene la capacidad de perdonarme a mí por aquello que yo le hice, usted ni se le ocurra levantar una oración ni las manos delante de Dios, porque Dios no recibe eso. Eso es idolatría, es porquería. Si usted no puede amar y perdonar a su enemigo, si usted no puede amar y perdonar a su hermano, si usted no puede amar y perdonar a aquel que le hizo daño, usted no está en la capacidad de adorar a Dios, porque usted se convirtió en un idólatra. Porque usted no está adorando a Dios de la forma adecuada. Está haciendo a Dios de una forma manipulable. Si es que usted no sabe lo que me hizo, es infeliz. ¿Qué le hizo? Muy duro, muy difícil, sí, muy pesado, sí, muy grosero, sí, sí, todo eso Dios lo entiende. Entonces derrame su corazón delante del Señor, y una vez que derrame su corazón delante del Señor y diga, Señor, decido perdonar, decido perdonarme, y voy a ir donde esa persona que me insultó, que me dañó, que me golpeó, que me maltrató, que es entonces voy a ir y decirle, en el nombre de Jesús, lo perdono, porque yo no quiero que mi oración, mi adoración, mi servicio a Dios sea estorbado. Pero hay gente, hermanos, perdón, se me salió, pero tiene la cara dura, muy parecido. Porque al final, hermanos, saben que andan en una condición así, saben que no han perdonado, saben que no están haciendo lo correcto, saben que sí, que me hizo mucho daño, que me cuesta mucho perdonar, hermano. Hay cosas que cuestan mucho, hay cosas que cuestan mucho, hay cosas que duelen, y duelen en el alma, y duelen en el corazón, y duelen en tu ser, y duelen tanto, 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 que cuesta mucho perdonar. Pero con todo y eso que dije, a Dios no le interesa. A Dios lo único que le interesa es que usted lo haga. Y si usted se quiere enojar con Dios, hermano, no comete ese error. No comete ese error, porque ese es perder, perder. ¿Ok? Pero podemos, ahí empieza la adoración a Dios. Yo sé que es difícil cosas, ¿verdad que sí, hermanos? A veces nos golpea la vida y personas, y es duro, hermanos, y se llora y se sufre. Yo entiendo a los que lloran y sufren, y los que nos pasamos por épocas y momentos, hermanos. Las pérdidas en la familia son duras, son difíciles en todo momento, hermanos. Son de recuerdos de muchos años. Y yo siempre le digo a las personas, de sí, llore, y otra vez el recuerdo de sí, no importa, pero usted tiene que empezar a interpretar que Dios tiene a esa persona en el mejor lugar. Ya yo les dije, ¿por qué Dios se lleva a la gente que ama? Que no quiere tenerla en medio de nosotros, porque nosotros los contaminamos, los echamos a perder. Yo un día dije, si hubiera sido el problema que me compré. Me dijo, no, ella vivía bien con nosotros. No, él la amábamos.
El Señor sabía que vivía mejor con él que con ustedes. Qué lindo. Aunque uno no quiere irse. Qué raro, ¿ah? Pero bueno, todavía el Señor está con nosotros. Idolatría, ponerlo en primer lugar en la lista de ídolos. Entonces hay gente que tiene una lista donde Dios está de primero, ¿verdad? Pero después ahí para abajo viene otro poco de cosas. Entonces, tener a Dios en la lista de primero es idolatría. En esa lista el único que puede estar es Él y solo Él. Amén. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir, si a los dioses o no. Voy a seguir adelantando porque les voy a decir, hermanos, aquí, ¿eh? No, perdón. Ay, que no tengo que echarle la culpa a aquellos de allá. Qué lástima, Señor. La idolatría es la principal razón por la que Dios reprendió y juzgó a la nación de Israel. La idolatría es la principal razón por la que Dios reprendió y juzgó a la nación de Israel. Dios tuvo que luchar con esta nación por idólatras. Hermanos, nomás saliendo de Egipto, camino en el desierto, se va Moisés unos cuantos días y ya tenían a quien danzarle, con quien compartir las ofrendas y ya habían hecho el becerro. Pero rapiditico, oiga, es una creatividad impresionante. Y cuando oye Moisés, y Josué estaba cerca de Moisés, dicen, y cuando oye esos cantos y esos, ¿verdad? Ustedes se encuentran en la narrativa. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Vean en ese verso 15, ha llegado el momento decisivo. Josué reta a la gente para que tome una decisión, para que se ponga de un lado o de otro. Hermanos, si queremos hablar de una iglesia sana, estamos hablando de que usted tiene que estar en un lado o en el otro. Hermanos, usted tiene que perdonar de todo corazón. Yo tengo que perdonar de todo corazón. Porque si no, sigo con lo mismo, entonces me sigo desquitando con las personas, que es cuando no se perdona de todo corazón. Y la gente piensa que puede seguir orando y la gente piensa que puede seguir haciendo todo un montón de cosas y que no pasó nada. Es que el Señor sabe todo lo que me dolió. Que lo perdone el cielo, porque yo no. Cuidado, hermanos, porque hay que rayar en esto, hay que destaparse para que la cosa se sane. Por aquí viene ese texto. Hermanos, vean otros aspectos de esto. El ídolo de los predicadores celebridades. Hoy está de moda. Como en las plataformas está tan amplio esto, usted escoge a quién quiere oír. Es una idolatría, hermanos, un ídolo de predicadores celebridades. Entonces la gente anda detrás de aquel que predica y entonces los califican. Yo entiendo que mucha gente no se puede sentir consolada o se siente bien cuando escucha una predicación. Entonces, sí, hay gente que lo hace muy bonito, hay gente que lo hace muy bien y yo no estoy en contra de esto. Yo le digo a ustedes como iglesia, tengan cuidado de lo que oyen, ¿verdad? Hasta de lo que yo digo. Por supuesto, yo soy el primero que ustedes tienen que examinar. Porque si ustedes no me examinan a mí y si ustedes no me dicen a mí algunas cosas, yo voy a creer que siempre lo estoy haciendo bien y yo sé que yo no tengo toda la verdad. Amén. La buscamos. Pero tenemos que tener cuidado, hermano. Hay creyentes que van por todo el mundo, por todas las redes sociales, a conferencias de reconocidos pastores. A menudo cuando los conocen en persona, los adulan y les emocionan hasta el desmayo. ¡Ah! Viene para Costa Rica. Y cuando uno oye esa expresión, dice, ¿será que viene Jesús? ¿Vio el que viene para Costa Rica? Viene. Se venden las entradas, se llenan los aforos. Cuidado, hermano, amado, hermana, amada. Se emocionan tanto hasta el desmayo, hermanos. Yo soy un propulsor de tener una cultura de honra y respeto a los líderes que trabajan con nosotros.
A Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Hay gente que tiene de Dios su don, su llamado, su unción, como dices, ¿verdad? Hay gente que canta hermoso, hay gente que predica lindísimo, hay maestros impresionantes, hermanos, y gente de la que usted tiene que copiar, sinceramente, ¿verdad? Porque son gente que Dios los pone ahí. Y yo soy un propulsor, hermanos, yo soy un propulsor de tener una cultura de honra y respeto por aquellos líderes que trabajan entre nosotros, como dice Hebreos capítulo 13, verso 7. Pero algunas personas han pasado el límite hacia hasta la idolatría, hermanos. Hay gente que es idólatra en esto. Y Dios libre, usted le diga algo de ese fulano. Así somos, hay idolatría. Dentro del gremio de la iglesia evangélica lo hay. Dentro del gremio de la iglesia católica lo hay. Toquen a don señor Papa. Usted se encuentra con un problema con la gente. O toquen en el ámbito cristiano evangélico a algunos líderes o algunos predicadores para que usted vea cómo se compra un problema. No, es que ese hombre, cuidado hermanos, esto es parte de la idolatría en la que nosotros también tenemos en este tiempo. Vea otro ídolo, el ídolo de la adoración de entretenimiento, hermanos. Hay muchos creyentes que van por todo lado buscando los cantantes calificados y la música, principalmente para entretenerse. Consecuentemente, muchos de los creyentes no se dan cuenta que están poniendo la autogratificación y el entendimiento antes que la verdadera adoración. Hermanos, y esto es doloroso y es muy triste saber que algunos que tienen del don de Dios, que tienen llamado de Dios, se prestan para estos temas. El ídolo de la adoración de entretenimiento. Porque cuando usted quiere adorar y exaltar el nombre del Señor, usted tiene que saber que lo puede hacer con un CD. Cuando el pastor de la iglesia Centro de Enseñanza y Discipulado canta. Eso, no, eso es grueso, pero eso es un nivel ya de que usted dice, yo sí no tengo ídolo, yo canto hasta con el pastor. Eso es importante. Cantar a capela. Las congregaciones deberían adorar de la misma manera, en espíritu y en verdad. La única clase de adoración que Dios busca, según Juan capítulo 4, verso 23 en adelante. Si yo no logro hacer y yo no canto con mi grupo, yo aquí personalmente, y porque soy seguro el pastor, pero tampoco es que tengo tan mal oído, ¿verdad? Y yo en mi poca ignorancia, en muy poca ignorancia, yo sé, a mí me encanta, yo me fui hoy para afuera para oír cómo se oía la transmisión, porque siempre lo hago, pero hoy, qué bonito suena. Este grupo es un grupo privilegiado, Dios les ha honrado a ellos, hermanos, y a nosotros como iglesia, pero no los vamos a adorar. Podemos cantar con ellos y pueden cantar conmigo. Y el pueblo dice, acaba de ganar el almuerzo la hermana. Hermanos, otro ídolo, el ídolo de la prosperidad personal. Cuidado, hay creyentes cuya motivación principal es usar su fe para aprovechar la influencia con Dios. Repito, hay creyentes cuya motivación principal es usar la fe para aprovechar la influencia con Dios, para beneficio personal, hermanos. Aunque Dios se deleita en bendecir a todos sus hijos, según tercera de Juan 2, Jesús no dijo que busquemos primero su reino y su justicia y que nuestras necesidades materiales serían añadidas en Mateo capítulo 6. Muchos intentan usar el carácter benevolente de Dios para vivir una vida miope en la que el cristianismo orbita alrededor del universo de sí mismos. Primero yo, segundo yo y el ídolo de la prosperidad personal. Hermanos, nuestras casas están saturadas de un montón de cosas que ni usamos, ni tenemos, ni nunca nos volvemos a poner, pero tenemos y tenemos y tenemos y tenemos. ¿Aló? Hello. Pero tenemos que tener ese cuidado, hermanos. Amamos al Señor y los demás con todo lo que están con nosotros. Hermanos, adoramos a veces en el altar del materialismo. Muchas veces nosotros estamos adorando en el altar del materialismo, que alimenta nuestra necesidad de aumentar nuestro ego a través de la adquisición de más cosas.
Nuestros hogares, dijo, están llenos de toda clase de bienes. Hermanos, construimos casas más grandes y más grandes con más armarios para meter más cosas que no usamos. Yo, ¿cómo me enojo con eso conmigo? Porque cada vez me cuesta más escoger qué me pongo. Porque tengo tantos trapos. Bendito el nombre del Señor. Pero, ¿verdad que sí nos pasa? Nosotros no somos la excepción a esto. Yo por lo menos no lo soy. Yo no estoy diciendo que no está bien que nosotros tengamos cosas, que está bien la prosperidad, porque Dios ha querido también prosperarnos en todos sus caminos, que tengamos cosas bonitas, que tengamos un buen carro si ese es el momento, que tengamos una bonita casa, que tengamos cositas bonitas que ponernos. Ese no es el problema. El problema es que esto se convierte muchas veces en un estado en el cual, hermano, el ídolo de la prosperidad personal me lleva a dejar a Dios o me lleva a usar a Dios. Y por eso hay tantas denominaciones y tantas cosas que se hacen en las iglesias en nombre de esto, porque le piden al Señor, y si el Señor no les da, inclusive salen enojados, o algunos que dan pensando que Dios les va a devolver 30 veces más. No, Dios nos da primero para que nosotros después demos. Por eso, si usted, Dios no le ha dado, no dé. Y los que no dan es porque Dios no les ha dado, digo yo. Pero debiéramos nosotros de tener cuidado con el ídolo de la prosperidad. Hermanos, adoramos en el altar del materialismo. Adoramos ante el altar de nuestro propio orgullo y nuestro propio ego. Ese es otro de los ídolos que se han levantado. En este instante, en este momento, en esta parte tan de nosotros, en este contexto costarricense. El ego, hermanos, el orgullo. Adoramos ante el altar de nuestro propio orgullo y ego. Esto a menudo toma la forma de una obsesión por las profesiones y los empleos, hermanos. Hermanos, millones de hombres y cada vez más mujeres pasan 60 a 80 horas de la semana en el trabajo. Incluso los fines de semana y durante las vacaciones nuestras computadoras están zumbando y nuestras mentes están girando con ideas de cómo hacer nuestras empresas más exitosas, cómo conseguir este ascenso, cómo conseguir este aumento de sueldo, cómo cerrar el próximo trato. Mientras tanto, nuestros hijos se mueren de hambre por atención y por amor. Principios de escogencia. Hermanos, y aquí vengo con el principio de escogencia. ¿Qué dice el principio de escogencia? ¿Qué hacemos? Necesitamos un cambio de actitud, no de circunstancia. ¿Qué necesitamos? Pero casi siempre queremos cambiar la circunstancia. ¿Ah? Pero si mi actitud no cambia, no importa cuál sea su circunstancia. Pero cuando mi actitud cambia ante la circunstancia no me vence. ¿Cuántos decimos amén? Hermanos, son principios de vida. Y si queremos ser una iglesia sana, que sirvamos a Dios, que sirvamos al Señor como una decisión, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacer una revisión. Necesitamos un cambio de actitud, no de circunstancia. Usted no necesita que, es que si yo la cosa cambiara, es que si mi marido cambiara, es que si mi mujer cambiara, es que si los chiquillos cambiaran, es que si el trabajo, es que si el jefe, esos son circunstancias. Cambie su actitud. Cambiemos nuestra actitud y la circunstancia será algo que usted verá cómo fluye en medio de todo. Hermanos, veamos ahí en ese verso, creo que ahí lo tengo, una noble decisión. En el segundo verso del 15, en 24:15b, ¿qué dice? Josué dijo, pero yo quiero que nosotros repitamos eso, hermanos. ¿Qué dice? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es actitud. Hermanos, háganme feliz hoy. Levanten la mano cuántos quieren servirle al Señor. Estoy feliz, Señor. Actitud. ¿Cómo le puede servir usted al Señor? Congregándose, orando, dando, intercediendo desde su casa, dando para canasta básica, testificando de Jesús ahí afuera, guardando el testimonio ante los vecinos, patrones y escuela, colegio, universidad, cantando y tocando, danzando y bailando,
De todas esas maneras servimos al Señor. Eso es servir a Dios. Eso es servir a Dios. Entonces usted anda en pleno servicio ante la presencia del Señor. Cuando ande allá afuera, cuando usted esté en el colegio, cuando usted esté en su trabajo, cuando usted esté en su casa, cuando usted esté en la iglesia, cuando usted camine, cuando usted maneje, cuando usted vaya y viene, entendámoslo de esta manera. Estamos sirviendo al Rey, estamos sirviendo al Señor. Yo estoy sirviendo a Dios y lo hago en santidad y lo hago con conciencia clara, que yo en mi casa serviremos al Señor, que es una decisión de fe, que es una decisión profunda y fuerte. Tiempo, iglesia, de servir al Señor. Nadie más sentado. Todos sirviendo al Señor. Necesitamos un cambio de actitud, no de circunstancia. La noble decisión de Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, el desafío a educar a la familia, yo y mi casa. Es tiempo de que usted eduque a sus hijos. Cuando vayan al colegio, hágales entender que no van por una nota, que van a servirle al Señor con su testimonio y con buenas calificaciones. Y yo le cuento que la cosa va a ser diferente. Cuando anden por ahí como con ganas de tener novio y el chiquillo, la chiquilla y toda esa cosa, dígale: usted sirve al Señor. Pregúntele a él si a él que le gustaría servirle al Señor con usted. Y el otro le va a pelar los ojos y va a decir: ¿qué? ¿Qué es eso? Servir, yo no, hombre. Yo no soy de esa religión. Las princesas de aquí y las muchachas de aquí merecen a un hombre que sirva al Rey de Reyes y Señor de Señores, no a un hormonudo que ande por cualquier lado haciendo lo que sea. Perdón, hermanos, pero así es. Son demasiado buenas, demasiado bellas, demasiado inteligentes, y los muchachos demasiado lindos, demasiado inteligentes, demasiado valiosos para que se rindan ante cualquier persona. No, ustedes se rinden ante el Rey y al servicio del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Los jóvenes también dijeron amén. No, hay algunos que no me dijeron amén, algunos que me están cuestionando y ahora dicen: ¿por qué me trajo en iglesia? Vamos a ir cerrando porque principios de escogencia. Otro principio de escogencia que dice: lo que hemos visto en la gracia será probado en la obediencia. ¿Lo podemos leer? 1, 2, 3. Lo que hemos visto en la gracia será probado en la obediencia. Hermanos, son principios que están sacados del libro de Josué. ¿Ha visto usted la gracia? ¿Qué le costó a usted la salvación? Nada. ¿Qué le cuesta a usted? ¿Qué le costó a usted levantarse hoy? Nada. Algunos dicen: no, mucho, porque era domingo y me acordé que era domingo y no quería levantarme porque qué sueño. Pero, ¿verdad que no? Respirar, ser, somos, porque Dios es Dios. Esto es gracia. Lo que a usted ha visto en la gracia será probado en la obediencia. Entonces le costará todo el servicio. Si usted quiere servir a Dios con su casa, le costará todo. Tendrá que levantarse temprano, tendrá que orar, tendrá que ayunar, tendrá que dar, tendrá que venir a la iglesia, tendrá que ser un buen testimonio en su trabajo, tendrá que andar colocando las palabras que sean sazonadas, tendrá que andar haciendo sal y luz, porque son una iglesia sana, porque son hijos de Dios, porque andan sirviendo al Rey, y los hijos del Rey que servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores, andamos en una calidad de vida. Amén. Porque si no, lo demás es idolatría. Andan viviendo para sí, teniendo para sí, buscando para sí. ¿Qué es idolatría? Dijimos. Es que a mí me encantó esa definición. No adorar a Dios de una forma adecuada, reducirlo a una imagen manipulable, a un artefacto que se puede controlar. Si no me da, no le doy. Si no me contesta, me enojo. Estoy cansado de orar, he orado tanto y ya no le voy a orar más al Señor. Y algunos pensamos en eso, que el Señor tiembla. Ay, qué torta, no va a volver a orar. Hermanos, tengamos cuidado. Uno entiende el momento en que usted puede estar molesto, enojado, sufrido por cosas, pero Dios no está en el negocio. ¿Saben cuál es una de las mejores formas de que Dios saque de usted lo que hay? ¿Cuántos quieren saber esto? Consejo. ¿Cuántos quieren saber qué es lo que Dios hace para que usted se interese en Él? Otra vez,
¿Cuántos saben qué es lo que Dios hace para que usted tome más interés en Él? Les voy a decir, lo anotan, se lo graban ahí en su casa. ¿Saben qué es lo que Dios hace para que usted realmente tome más interés en Él? No contestarle sus oraciones. Entonces Dios nos tiene a nosotros ahí. Señor, no contestó. Oré, ayuné. Mira cómo tengo hasta 2 kilos bajé en el ayuno de 40 días. No me contestó, no. Y Dios dice, ahora sí lo tengo en mi momento. Porque hay personas que solo ahí, hermano, solo cuando Dios no les contesta, tienen la atención de Dios. Dios usa eso como un gran recurso. Dios no va a contestarle. Y la mentira y el engaño es que Dios no contesta, porque la verdad es que Dios contesta. Cuando Dios a usted no le está diciendo nada, le está diciendo que no. Pero Dios siempre contesta. Le está diciendo, no, es que Señor, yo quería, vea, esto es, inclusive si yo ganara esto, yo le doy a la iglesia esto. Y el Señor dice, no, te he dado un montón y no le has dado a la iglesia nunca. Es mentira, que Dios no se engaña, con Dios no se juega. Cuando entonces Dios quiere llamar tu atención, no contesta una oración, porque la oración Dios siempre la contesta. La oración por nuestros hijos es una oración contestada desde antes de hacerse, porque Él dice que Él está al cuidado de nosotros y que Él cuida de nuestros hijos. A nuestros hijos y por nuestros hijos hay que orar, que ellos oren. Hermano, porque nosotros como papás oramos, pero si ellos no oran, la cosa va a estar muy mal, porque Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, sigo o paro. Una reflexión inspiradora. Vean el verso 16 y 18. El pueblo respondió, vean lo que respondió el pueblo: jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor es nuestro Dios, fue el quien nos sacó y a nosotros y a nuestros padres del país donde éramos esclavos. Hizo grandes señales en Egipto y en todos los caminos de donde hemos andado y en todos los pueblos por donde hemos cruzado, siempre nos ha protegido. El Señor, dice, arrojó, y empiezan ellos a decir todo lo que el Señor había hecho, hermanos, que eran unas maravillas todo lo que el Señor hizo. Hermanos, una reflexión inspiradora. El pueblo responde: Jehová es nuestro Dios. Hermanos, el hecho de llamar a la memoria las bondades pasadas de Dios los llevó a una rendición total de sí mismos. Nosotros tenemos que recordar, hoy cuando Benjamín ministraba, de recordar qué haríamos sin Él. ¿Dónde estaríamos sin Él? Muy buena reflexión. Nos felicitamos a Benjamín, porque es un buen momento para decir dónde estaríamos. Los principios de escogencia, hermanos. Aquí es donde hay que saber. Ellos escogieron y dijeron, no, vea todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, hay un principio de escogencia que es muy importante. Hermanos, el principio de escogencia. Las cosas tapadas no se curan. Así es que empieza usted hoy a sacar, hermano. Y yo también, a sacar. Porque si usted sigue tapando eso que te está no dejando ser una iglesia sana, un matrimonio sano, un esposo sano, un hijo sano, hay hijos no sanos, una esposa, una familia. Hermanos, hay cosas que hay que sacar y hay que ponerlas. Lo que se tapa, las cosas tapadas no se curan. ¿Saben cuál es otra cosa? Que a veces a nosotros vivimos en un engaño, esto que sigue ahí. El que pongas algo debajo de tu cama no significa que no está. Hay gente que piensa que porque está debajo de la cama, no está. Ahí pueden tener hasta el abuelo enterrado. No, no está, no, ahí está debajo de la cama. Hay personas que piensan que porque meto, ¿verdad? Uy, ahí viene alguien, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Barremos por el pasillo pensando que todo está bien. Hay cosas que están debajo de la cama y están ahí. Tienes que resolverla. Hay gente que sigue siendo repetitiva. Hay gente que sigue siendo, hermanos, una persona que sigue dándole vueltas y vueltas en medio de todas las cosas porque han dejado las cosas ahí debajo. No, saque eso de la cama. Vea qué bonito tiene el cuarto, pero no se fije debajo de la cama porque ahí está todo. Los zapatos viejos, la ropa sucia, las fajas. Cuando no lo encuentran, se meten debajo de la mira, ve qué casualidad, aquí estaba la otra chancleta. Es decir,
Solo a mí me pasa. Debajo de la cama, lo que se tapa, ¿cómo? No se cura. Lo que se tapa, por eso hay cosas atesoradas en el corazón, hermanos. Y cuando usted dice, qué raro, ¿por qué esa persona me dijo eso? Porque allá en 1932 le había pasado, lo había guardado, lo había tapado y ahora le saltó a usted con el asunto. Es que qué grosera que es usted, dice. Dice, qué raro, he sido lo más simpática. Sí, pero acuérdese, cuando estábamos en los campamentos, tenía usted 11 años, pero ¿se acuerda? Lo tapamos, lo metemos debajo de la cama. Problemas en las familias, problemas en la iglesia deben salir a la luz. El problema familiar, el problema con sus hijos, con sus hijas, la situación y la circunstancia tienen que salir a la luz. Porque si no, si se tapa, no se cura. A mí mi mamá me decía, no quites esa curita, porque si no se le va a hacer una podredumbre ahí. Qué lindo yo como guardo a mi mamá, porque antes de eso me zampaba, me volaba, me daba, me golpeaba. Así eran nuestros padres. Termino. Una declaración solemne. Vean el verso 19, hermanos. 19. Entonces Josué le dijo al pueblo, ustedes no pueden servir al Señor, porque Él es un Dios santo y celoso y no soporta rebeliones ni pecados. Si ustedes dejan al Señor para servir a otros dioses, Él vendrá y les irá muy mal, porque los exterminará a pesar de haberles hecho tanto bien. Y el pueblo respondió a Josué otra vez, eso no sucederá porque nosotros serviremos al Señor. Josué le contestó, ustedes mismos son sus propios testigos de que han elegido al Señor y lo que van a servir. Ellos respondieron, lo somos. Entonces Josué les dijo, echen fuera ahora mismo los dioses ajenos que están entre ustedes y humíllense de corazón ante el Señor y el Dios de Israel. Tiempo, hermanos, de ser una iglesia sana implica saque eso. Usted idolatra a sus hijos, yo también. Muchas veces idolatramos a nuestros hijos, muchas veces idolatramos el trabajo, muchas veces idolatramos la profesión, muchas veces idolatramos lo que tenemos, muchas veces nos volvemos egoístas y nos volvemos ambiciosos y añoramos lo que no tenemos, idolatramos aquello que no tenemos, nos volvemos idólatras porque yo quiero tener aquello y si no lo tengo me frustro, me enojo y me pongo en estrés. Es tiempo, dijo Josué, saquemos los ídolos. ¿Hay algún ídolo en usted, hermano? Contemporáneo. Hay gente que idolatra, hermanos, todo un montón de cosas, hasta estas cosas, hasta esto. Hay un tema profundo y fuerte, hermanos. Estados Unidos ya viene una revoluta en donde ya empezó creo que fue en China o en Japón, en donde los padres están buscando escuelas donde no permitan ninguno de estos aparatos porque quieren volver a la realidad de lo que son los hijos porque están totalmente. Estados Unidos, hermanos, y estaba hablando ayer con una hermana que ustedes la conocen, y me estaba comentando de unos papás que están desesperados buscando dónde poner a sus hijos en un colegio en donde no transmitan ni con tablet, ni con celulares, ni con computadoras, porque los chiquitos se volvieron, no saben más que apretar y hacer así, apretar y hacer así, apretar y hacer así. Y uno ve, ahora los chiquitos cuando nacen en el hospital les cortan el ombligo y después de eso les dan la tablet para que hagan así, con el dedo a ver si están bien o no. Sí, y el chiquito es así. Es de cuidado. Esto es tan bueno si se sabe usar. Es tan bueno si lo usamos para la gloria y el servicio de Dios, hermanos. Pero es un arma mortal en las manos de estos niños, de las niñas y de los adultos. Es mortal, envenena, se hacen ídolos. Hay gente que tiene la capacidad de volverse 8 kilómetros porque dejó el celular. ¿Y la Biblia? No, la Biblia no importa, pero el celular. Y después, no es que en el celular tengo la Biblia. Inteligentes, ¿verdad? Cuidado, amado hermano, amada hermana. ¿Qué dijo Josué? Terminamos con esto. Hermanos, él dijo, ustedes no pueden servir
porque el Señor es un Dios santo. Una decidida afirmación, hermanos. No, sino que a Jehová serviremos, testigos somos. Usted y yo somos testigos, hermanos. La condición indispensable. Quitad, pues, ahora, ahí pasé, ¿verdad? Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová. Hermanos, hay conciencia, pongámonos en pie, hay conciencia, pongámonos en pie por favor, y ahí en su casa usted siga ahí receptivo, gracias por estar hoy conectado. Hay conciencia de que hay cosas que tenemos que mejorar. ¿Cuántos estamos aquí? A ver, hermanos, no se me distraigan, no se me distraigan por ponerse de pie, después guardan las cositas. Es porque necesitamos cerrar esto, porque necesitamos ser una iglesia sana. ¿Cuántos deseamos ser una familia sana? Yo quiero tener un matrimonio sano, yo quiero tener una familia sana. Yo quiero que mis hijos sean sanos, tan sanos como que sepan que lo que están haciendo, lo hacen porque sirven al Señor. Que cuando anden en la calle, que cuando anden en cualquier otro lugar, estamos sirviendo al Señor. Entonces nosotros los hombres nos cuidaremos de qué vemos, de qué oímos, de cómo hablamos. Y las mujeres también de cómo son, de qué hacen, de cómo se visten, porque están sirviendo al Señor. Y no se puede servir al Señor desfachatadamente. Servimos al Señor en humildad, en corazón sincero. Serviremos al Señor quitando los dioses ajenos que están entre nosotros. Inclinamos nuestro corazón a Jehová. Hermanos, es verdad, esto es un examen que hay que hacérselo. Es que la herida quede al descubierto para ver qué está pasando ahí y ver qué estamos haciendo, hermanos. Eso es un llamado de parte de Dios a través de Josué. Quitemos aquellas cosas, hermanos, que estorban. Yo le aseguro que usted y yo no nos va a pasar nada si nosotros seguimos siendo tan fieles y honestos, transparentes, haciendo lo que Dios nos dice en la palabra, congregándonos, estando, dando, siendo un testimonio, orando, buscando la presencia del Señor, viviendo honesta y honradamente. Sí, trabajar, sí, hermano, pero hay un texto que a mí siempre, ¿verdad? Que el Señor invita a la salvación, que el Señor invita a una iglesia a ser sana, que el Señor invita al reino, y uno le dice, no, estoy haciendo la casa. Y como estoy haciendo la casa, entonces ya no vengo a la iglesia. Es que me voy a casar, entonces como me voy a casar, entonces yo tampoco. Es que tengo otra cuestión ahí que atender. Hermanos, cuidado, porque nosotros tenemos que priorizar a quién estamos sirviendo. ¿A quién le sirve usted? Si usted le sirve al Señor, es tiempo de servir y quitar los ídolos. Hermanos, el corazón rige sobre el proceso mental, las emociones y las decisiones. ¿Cómo? Leamos eso juntos para terminar. 1, 2, 3. El corazón rige sobre el proceso mental, las emociones y las decisiones. ¿Y qué fue entonces? Porque es que la Biblia dice, ¿qué dice? 1, 2, 3. Amarás a Dios con todo su corazón, su alma y su fuerza. Una iglesia sana es una iglesia que sirve, que sabe que anda sirviendo allá afuera, como usted conduce, como yo conduzco, como yo manejo, lo que yo hablo, lo que yo digo, mi testimonio, el estar aquí, el ser hijo de Dios, el ser cristiano, dice cuánto sirves a Dios. Padre, yo bendigo este tiempo, bendigo tu nombre. Señor, necesitamos entender el servicio desde esta generalidad y la parte específica que es necesaria, Señor. Ser parte de esta iglesia, ser parte de un servicio, de estar sirviendo, de un diaconado, de alabanza, de oración, de escuela dominical, Señor, desde las pastorales, desde cualquier ángulo, Señor, que podamos entender que siempre estamos sirviendo y que nosotros tenemos primero para servir, que ser gente que entendamos que idolatría es una adoración genuina a Dios en todo momento y en todo lugar. Padre, que en esta mañana, al compartir este tiempo, este espacio, nuestros corazones ahí adentro, Señor, decidan, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo primero y mi casa serviremos al Señor. Padre, yo te doy gracias por esta iglesia, que sea una iglesia sana, porque una iglesia sana sirve, una iglesia sana se integra, una iglesia sana se conduce en todas las formas de vivencia claras, genuinas para la gloria de tu nombre. Gracias por los hermanos que hoy también, Señor, están ahí conectados en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por la vida
de cada uno de ellos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, hay muchas personas, pudiera decirlas, Señor, pero las bendigo, a doña Jetsi, a Cinia, a Yamile, a Olguita, a doña Nereida, Señor, a Marta, Señor, a doña Luz, a Iris Sincera, Señor, a Cecilia, a don José Severino, a don Giovanni, Señor, a doña Fania, a Carmencita Güero, a Alexandra, a Alcira, a don Adrián, a otros muchos que hay ahí, hermanos. Los bendecimos y los bendigo a ustedes, hermanos. Seamos una iglesia que sirvamos. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Podemos darle un aplauso a Él. Claro, Él se lo merece.